Bienvenido a este programa Y Jesús dijo. Es para nosotros una bendición que nos estés escuchando. Estaremos escudriñando cada palabra que salió directamente de los labios de Jesucristo para conocerlo más y nuestro espíritu crezca. Esperamos que disfrutes de este mensaje, sea de bendición para ti. Ayúdanos a difundirlo. Dios te bendiga. Como lo vimos en el episodio anterior, luego que Jesucristo habló con los 3 hombres que querían seguirlo, despidió a la multitud y ordenó a sus discípulos pasar al otro lado del mar de Galilea para dirigirse a la región de los Gadarenos. En realidad, el mar de Galilea es un enorme lago de agua dulce que por sus características geográficas se conoce porque de repente se forman violentas tormentas que forman olas de gran altura. Sus vientos se tornan bastante peligrosos para la navegación y fue precisamente por las condiciones meteorológicas que se formó una tormenta mientras los discípulos navegaron por este mar. Este mismo relato también lo puedes encontrar en Mateo 8, versículos 23 al 27, Lucas 8, versículos 22 al 25 y en el libro de Marcos. Acompáñame a Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Recordemos que Jesucristo es 100% Dios, pero también 100% hombre. Y como hombre, luego de una jornada intensa de realizar milagros, predicar la palabra, sintió sueño y se fue a dormir en la popa sobre un cabezal junto al timón, de manera tranquila, sin temor, porque confiaba en la protección de su Padre. Mientras él dormía, se desencadenó una tempestad que, como lo describe Mateo 8:24, era tan grande que las olas cubrían la barca. Prácticamente se estaban hundiendo y con esto desencadenó el miedo y el temor por parte de los discípulos que iban dentro de la barca. Sin embargo, el miedo les impidió ver estas 2 grandes verdades. La primera, ellos no estaban solos, en la barca estaba Jesús, y que se haya ido a dormir al lado del timón debería haberles recordado que Él siempre tiene el control. Y la segunda, Jesucristo fue quien les dijo: pasemos al otro lado. Esto debió haber sido suficiente garantía para saber que su viaje se iba a lograr. Nosotros también estamos en medio de una travesía. Tenemos que navegar por un océano llamado la vida. Nuestro puerto es llegar a los brazos del Padre. Y lo que el Señor quiere que recordemos es que mientras lleguemos a nuestro destino, indudablemente, como lo dice Marcos 4:37, se levantarán tormentas repentinas cuando no las esperamos, cuando nuestras vidas están en tranquilidad o en paz. Las pruebas, las dificultades, las aflicciones vendrán como olas impetuosas que nos sacudirán y nos llevarán a tener miedo. Ten presente que estos hombres estaban acostumbrados a navegar.
con seguridad que lo que se desató no fue una tormenta cualquiera, tuvo que ser muy fuerte para que sucumbieran por el miedo. Si hacemos memoria, estos mismos discípulos habían visto a Jesús realizar muchos milagros y todos sorprendentes. Tenían, por decirlo de alguna manera, el conocimiento teórico del poder de Jesucristo, y por este conocimiento se sentían seguros, confiados, con fe. Por ello decidieron pasar al otro lado junto a Él. Pero Jesús permitió esta tormenta para probar qué tan genuina era la fe de ellos. El apóstol Pedro nos dice que el oro se prueba con el fuego. Nuestra fe se prueba con las pruebas. Primera de Pedro 1, del 6 al 7. La fe se desarrolla cuando se pone en acción. Sentir miedo no es el problema, porque el miedo nos hace actuar en situaciones de peligro. Lo que no tenemos derecho es dejar que el miedo nos invada y nos controle, nos lleve a perder nuestra confianza en la protección del Señor. El miedo o el pánico nos conduce a no pensar bien, a cometer errores fatales para tomar decisiones apresuradas. En los libros de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, encontramos ejemplos en donde algunos de ellos, cuando se veían amenazados por la invasión de otros reinos, llevados por el miedo, no ponían su confianza en Dios sino en el hombre y hacían alianzas con pueblos paganos, trayendo como consecuencia la ira y el castigo de Dios sobre el pueblo de Israel. Los discípulos atemorizados despertaron a Jesús con reclamos, diría yo un poco irreverentes. Le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Que equivale a decir: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Como hombre, Jesús descansaba. Como Dios, Él nunca duerme. Él sabía lo que estaba pasando. El Salmo 121, versículo 3, lo voy a leer de la NTV, dice lo siguiente: Él no permitirá que tropieces. Él que te cuida no se dormirá. Nunca dudes del cuidado de Jesús. Él sabe por lo que estás pasando. Jamás pienses que Él está dormido o que no tiene cuidado de ti, que no le importas. Después de que Jesús se despertara y se levantara, reprendió al viento, cayó y enmudeció el mar. Y así como de repente vino la tempestad, de la misma forma de repente la calma llegó. Solo su palabra fue suficiente para calmar la tempestad. Jesús se dirigió a ellos y les hizo esta pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Lucas 8:25. Esta misma pregunta en alguna ocasión el Señor me la hizo hace unos años. Mi hijo menor nació antes de tiempo y sus órganos no se alcanzaron a madurar. Tenía muchos problemas de salud que requirió hospitalizaciones y cuidados en UCI. En alguna ocasión él convulsionó. Yo estaba sola con mis 2 hijos pequeños, mi esposo no se encontraba con nosotros, simplemente vi cómo él perdió el sentido. Por los gritos que pegué, mis vecinos llegaron a la casa y alguno de ellos me preguntó si él todavía vivía, porque parecía que no respiraba, no se movía. Fue momentos tan angustiantes que debo confesar que olvidé al Señor. El terror se apoderó en mí y no fue sino hasta cuando ya iba en camino hacia el hospital que el Espíritu Santo trajo a mi mente esta misma pregunta: ¿dónde está mi fe? De repente empecé a implorar al Todopoderoso, al Sanador, al Dios de imposibles, y vi cómo mi hijo literalmente tomó aire profundo y comenzó a llorar. Ya en la clínica lo estabilizaron y el Señor lo sanó, pero solo hasta cuando oré que Dios calmó mi tormenta. Querido oyente,
Cuando vengan las pruebas a nuestras vidas, pongamos la mirada en Cristo. No permitamos que el temor se adueñe de nosotros. El Salmo 53 dice: en el día que temo, yo en ti confío. Y el Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. El problema de los discípulos no era la tormenta, era la falta de fe en el Señor. En este océano que tú y yo estamos atravesando, llamado vida, es cierto que tendremos aflicciones, pero confiemos en el Señor, porque no estamos atravesándolo solos. Cristo está en nuestra barca, Cristo tiene el control del timón. Él ya nos dio la orden de pasar al otro lado. Y cuando se levanten las tormentas en nuestras vidas, confiemos que es suficiente su voz, suficiente su poder y su compañía para calmar la tempestad. Hemos llegado al final de este episodio. Espero te haya traído esperanza, consuelo y tu fe crezca. Le ruego al Señor que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con ustedes y con sus hermosas familias. Recuerda, si Dios está contigo, eso es suficiente. Bendiciones.